algunos pasajes, alguna evidencia bíblica que nos habla acerca de la deidad de Cristo. Evidencia que tanto el hermano Jesse, el hermano Juan, todos los que estamos aquí debemos de predicar, debemos de enseñar, debemos de informar a la iglesia del Señor. Y nuevamente el Nuevo Testamento tiene mucho que decirnos acerca de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y uno de los pasajes clásicos que tenemos es Juan capítulo 1, versículos 1 hasta el verso 4. Ahí se nos dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y nada de lo que había sido hecho fue hecho si no hubiera sido, obviamente, por Cristo Jesús. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Vemos aquí cómo el apóstol Juan inicia este evangelio según Juan, hablando acerca de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, y se va hasta la eternidad para decir que Él, este verbo, que obviamente es Cristo Jesús. Juan capítulo 1, verso 14, dice que este verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan 1, 14. Este verbo, una vez más, estaba con el Padre desde antes de la eternidad. ¿Por qué? Porque siempre ellos han existido. También podemos ver cómo en Juan capítulo 10 y verso 30, el mismo evangelio según Juan, dice el apóstol Juan, Cristo mismo dijo: yo y el Padre uno somos. También regresando 2 capítulos antes, en Juan capítulo 8 y verso 58, también dice Cristo ahí: antes que Abraham fuese, yo soy. Y es interesante que tanto en el capítulo 8 como en el capítulo 10 como en el capítulo 5, cuando Jesús hace esa afirmación de que Él es igual con el Padre, dice la Escritura que los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos entendieron perfectamente a qué se estaba refiriendo Jesús, que Él posee la misma esencia, la misma naturaleza como también el Padre la posee. Y eso es algo, hermanos, que tenemos que enseñar en gran manera. También las afirmaciones que Cristo hizo, por ejemplo, en Juan capítulo 4, verso 25 y verso 26, cuando habla con la mujer samaritana. Ustedes se acuerdan, ¿verdad?, cómo la mujer le dice, ¿verdad?, pues esperamos al Cristo, al Mesías. Y luego Cristo le dice, ¿verdad?, bueno, el que habla contigo, yo soy. Él es el Mesías que había de venir, el que había sido prometido en las páginas del Antiguo Testamento. La deidad de Cristo también, hermanos, la podemos observar, podemos aprender acerca de ella por medio de las grandes señales que Cristo hizo a través del Evangelio según Juan. Si usted nota, estamos pasando mucho tiempo en lo que es el Evangelio según Juan, porque es uno de los excelentes evangelios a los cuales podemos acudir para aprender acerca de la deidad de Cristo, ya que el propósito principal, el tema principal del Evangelio según Juan, de estos 21 capítulos, 878 versículos, vemos que es probar la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo hace el apóstol Juan, mostrando las afirmaciones que Cristo hizo, mostrando las señales que Cristo hizo y todo lo que Cristo hizo, ¿verdad?, durante su ministerio en la tierra. Por eso dice en Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, dice que Cristo hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios. Ese fue el propósito por el cual se escribió Juan, y ese es el propósito por el cual estamos pasando tiempo en este evangelio, porque nos habla bastante, hermanos, acerca de esto, de la deidad de Cristo. Vemos las señales que Cristo hizo, y la palabra señal es mejor que la palabra milagro, porque la palabra señal apunta a algo, y el propósito de cada una de esas señales que encontramos en el Evangelio según Juan fue apuntar, señalar hacia la deidad de nuestro Señor Jesucristo, ayudar a la gente a darse cuenta que Cristo es el Hijo de Dios y que Él posee la misma esencia, la misma naturaleza con el Padre. Por ejemplo, en Juan capítulo 2, versículos 1 hasta el 11, ahí vemos cómo Jesús convierte agua en jugo de uva. Decimos jugo de uva, ¿verdad?, porque luego decimos vino y se va la mente por otro lado, ¿verdad?
Así que en Juan capítulo 2, 1 al 11, Jesús convierte agua en jugo de uva. Luego vemos el poder de Jesús también en el capítulo 4, 4 versículos 43 en adelante, donde vemos cómo sana al hijo de un noble. Ese muchacho estaba lejos, a una gran distancia, y Jesús dice: tu hijo ya está a salvo. Y vemos cómo Jesús, ¿verdad? El poder de Jesús viaja a través de la distancia para poder llevar a cabo y cumplir su propósito. Luego vemos en el capítulo 5, versículos 1 hasta el 18, cómo Jesús también sana a un paralítico en el estanque de Betesda. Luego vemos en el capítulo 6, versículos 1 hasta el 15, vemos cómo Jesús alimenta a 5,000 personas. 2 panes y ciertos pececillos que tenían ahí disponibles no era mucho para alimentar a 5,000 personas. Pero vemos aquí cómo el poder de Cristo se manifiesta, mostrando una vez más que Él es el Hijo de Dios y que Él, ¿verdad?, posee la esencia, la naturaleza también del Padre. Luego vemos aquí también en el mismo capítulo 6, versículos 16 al 21, vemos cómo Jesús camina sobre el agua. Nadie ha podido hacer eso a través de la historia. Una vez más, ¿por qué Cristo lo hizo? Porque Cristo es el Hijo de Dios. Luego vemos en el capítulo 9 también cómo nuestro Señor Jesucristo sana a un ciego de nacimiento. Lo sana y le restaura la vista, en el capítulo 9 del Evangelio según Juan. Luego vemos también en el capítulo 11 cómo Jesús resucita a Lázaro de entre los muertos. Una vez más vemos su poder sobre la muerte. También pudiéramos contar en el capítulo 21 la gran pesca y también su propia resurrección de entre los muertos. Todas estas, hermanos, son grandes señales que muestran y comprueban de una vez por todas que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y esto, hermanos, son cosas que tenemos que enfatizarlas en la congregación donde predicamos. Nunca dejemos de predicar, hermanos, acerca de la deidad de Cristo. La fe de nuestros hermanos en Cristo debe ser fortalecida por medio de temas fundamentales como estos. Nuevamente, allá afuera encontramos toda clase de filosofías, toda clase de enseñanzas falsas que atacan una vez más la deidad de Cristo, la existencia de Dios, la inspiración de las Escrituras. Y es importante que equipemos a los hermanos para que ellos puedan una vez más desarrollar y cultivar esa fuerte fe, esa firme fe en la palabra de Dios, y nuevamente en el tema bajo consideración en la deidad de nuestro Señor Jesucristo. También Cristo, en las afirmaciones que Cristo hizo, también podemos ver cómo también Él es el Hijo de Dios y el que puede dar vida eterna a los hombres. Vemos en Juan capítulo 14 y verso 6. Juan 14, 6 dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Hermanos, nadie de nosotros puede decir esa declaración. Nadie puede decir, nadie viene al Padre si no es por el hermano Willy. Jesse no puede decir, nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo pudo decir eso porque Él es el camino a la vida eterna. Dice Juan capítulo 11 y verso 25: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué va a continuar viviendo? Porque dice la Escritura, el mismo apóstol Juan, en 1 de Juan capítulo 5 y verso 11, dice él: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. En Cristo Jesús se encuentra la vida eterna. Él está calificado para salvar a su pueblo de sus pecados, como dice Mateo capítulo 1 y verso 21. Él es el perfecto sacrificio de Dios por nuestros pecados. Por eso Juan el Bautista, cuando ve a Cristo venir, él dice, ¿verdad? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1 y verso 29. Por eso el apóstol Pablo mencionaba que la vida eterna se encontraba en Cristo Jesús, la salvación eterna. Segunda de Timoteo capítulo 2 y versículo 10. Hermanos, hay que predicar todo el tiempo, ¿verdad?, acerca de estas cosas. Nunca deje de predicar acerca de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es un tema fundamental
es un tema bíblico, es un tema, como ya mencionamos, de vida o muerte. Es un tema que va a fortalecer a nuestros hermanos en Cristo, para que su fe en Cristo Jesús sea de tal manera que ellos puedan decir, como el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 1:12, yo sé en quién he creído. Hermanos, nadie puede decir eso, como dijo el apóstol Pablo, si no tenemos una fe fuerte y firme y arraigada y cimentada en Cristo Jesús. No podremos decir, yo sé en quién he creído al 100% si no creemos en la deidad de Cristo, si no conocemos el tema de la deidad, si no conocemos los argumentos para probar la deidad de Cristo, si no conocemos los pasajes donde se habla de esto, o la información que nos ayuda a nosotros a poder creer en Cristo Jesús. No podemos decir yo sé en quién he creído si no tenemos una convicción firme en las cosas de Dios. Hermanos, cuando nuestra convicción es firme como predicadores del Evangelio de Cristo, entonces vamos a contagiar a otros en cuanto a esa convicción, y esa convicción nos va a mantener siempre en la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Nos va a mantener ahí en la palabra de Dios, y no nos vamos a apartar ni a la derecha, ni a la izquierda, ni a diestra, ni a siniestra, sino más bien nos vamos a mantener en la palabra de Dios. Y van a pasar muchos años, van a pasar 20, 30, 40, 50 años, y si Dios nos sigue dando vida, vamos a continuar predicando lo mismo acerca de la deidad de Cristo. Hermanos, lo que les acabo de mencionar y predicar ahorita, los pasajes que les acabo de mostrar, la evidencia que acabamos de analizar, la breve evidencia que acabamos de analizar, hermano, es la misma evidencia, son los mismos pasajes, es la misma información que hermanos hace 30, 40, 50, 60, 70 años, hablando de Perry Cotton, ¿verdad? Han mencionado y han hablado y han enseñado acerca de estas cosas. Entonces, no hay que parar de predicar acerca de esos temas fundamentales. Enfatícelos de vez en cuando. Recuérdele a los hermanos de vez en cuando acerca de estas cosas. Acuérdense que no todo el tiempo va a tener la misma cantidad de personas ahí en la audiencia. A veces vienen varios visitantes o vienen hermanos de otras congregaciones y ponen